del Instituto de Al-Ándalus. ¿Cuántos años trabajo aquí y qué materia enseñaba? Llegué en el 88-89 y me fui en el 2010 por jubilación. Y yo impartía latín, el latín era mi asignatura. Por diversas circunstancias, sobre todo cuando llegó la LOSE, pues me vi obligada a dar otras materias, que algunos alumnos me recordarán, si me recuerdan, a los que me recuerden, yo sé que muchos sí, como profesora de otras asignaturas. Yo estuve dando griego, estuve dando, cultura clásica, que también era el departamento de latín, pero era una asignatura nueva. Estuve dando una que creo que se llamaba Patrimonio Cultural de Andalucía o algo así. La diversificación, el ámbito sociolingüístico, de diversificación de cuarto de eso. Y bueno, y también ya para completar tuve que dar refuerzos de lengua, de primero, de segundo también di algún año de la ESO. Así que tuve que dar un poco varias materias, pero mi asignatura, mi materia, lo que a mí me gustaba realmente, que era lo mío, era el latín. ¿Cuál fue la mayor satisfacción que le dio enseñar latín y ver a su alumnado aprender sobre esa lengua clásica? Una de mis satisfacciones que me gustaba mucho era cuando tenía la posibilidad de darle a los alumnos lo que era segundo de BU, que era latín obligatorio para todos los alumnos de ciencia y de letras, y poder luego continuar dándole en tercero de BU y en COU, y los veía yendo progresar, como iban progresando poco a poco, que no tuve ocasión de hacerlo muchas veces porque, como he dicho antes, tuve que ir cambiando de asignatura. Luego también producía mucha satisfacción pues los alumnos que eran muy voluntariosos, y veías también cómo iban para adelante, ¿no? Iban aprobando, y sí, te da mucha satisfacción. También voy a hablar, el reverso de la moneda era alumnos que eran voluntariosos, y en los primeros años del instituto, no los primeros, muchos años del instituto, eran la mayoría de ellos. Y te veía obligado a suspender la final de curso, que yo lo pasaba fatal, y eran suspensos que me dolían, digamos. Pero bueno, era mi obligación. Pero satisfacciones, muchísimas, muchísimas. Y sigo teniendo satisfacciones, más ahora quizás, de alumnos que sigo contacto con ellos, que recordamos antiguos tiempos. Y voy a poner un ejemplo. La semana pasada me llamó un alumno, que por cierto fue de mi último curso aquí, en cuarto de ESO, pero que fue mi último alumno brillante. Y había conseguido mi número, me llamó por teléfono, que está en Italia, y bueno, echamos ahí un rato, y eso es motivo de gran satisfacción cuando te reencuentras con ellos, te recuerdan las clases, algunos me dan las gracias, se alegran de encontrarse conmigo, y satisfacciones muchísimas, muchísimas, muchísimas. La profesión mía es hermosa, es muy bonita. Sabemos que estuvo a cargo del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares durante muchos años. ¿Cuáles fueron las actividades extraescolares que más éxito tuvieron entre los estudiantes? Primero voy a decir que cuando yo empecé con las actividades, que fue en el curso, creo que 92-93, no existía el departamento de actividades. Las actividades las llevaba uno de los cargos, que era la vicedirección, que yo desempeñé. Y a mí las actividades es que me encantaban. Eran además años en que todo el centro, todos los componentes del centro se volcaban en las actividades, porque evidentemente todas las actividades no las hacía yo. Participaban y colaboraban desde los cargos directivos, pasando por los departamentos, otros profesores a título individual, los administrativos, que hacían unos trabajos maravillosos en cuanto a los programas con el ordenador, que quedaban preciosos, Virginia y Pepe. Los conserjes, Fernando era mi colaborador número 1 para todas las actividades, y terminando por también alumnos, incluso antiguos alumnos.
Y las actividades, pues, es que no sé ni casi por dónde empezar, fueron muchísimas. Voy a nombrar las más relevantes y las que participaban el mayor número de alumnos, ¿no? Una de ellas eran las jornadas culturales. En las jornadas culturales se suspendía esa semana, eran de martes a viernes, se suspendían las clases y se hacía de todo. Había que dedicarle muchísimo tiempo, como he dicho, colaboraba todo el mundo. Yo a veces tiraba, digamos, según la actividad de uno o de otro, un profesor, alumno, el conserje, y tuve la suerte de que nunca me dijeron que no, siempre colaboraban. El único que, no lo voy a nombrar, el único que algunas veces ponía alguna pega, era el secretario, era Eduardo López, porque claro, él era el que administraba el dinero del instituto. Y Eduardo, que esta actividad, que no sé qué, que no hay dinero, que esta actividad es muy cara, y yo, pero bueno, al final casi siempre acababa dando el dinero, pero él como el buen administrador del dinero del instituto, pues tenía que controlarlo, pero eso yo, no, Eduardo, pero al final casi siempre terminaba, es muy amigo mío, vamos, nos seguimos viendo. Y las semanas culturales, pues eran eso de martes a viernes, y el trabajo había que empezar por hacer el programa de actividades, por cursos, creo que era cada 2 horas, era un programa, se hacía el programa de mano y se le daba a todos los alumnos, porque participaba todo el centro y tenían que ir cambiando de actividad para que pasaran según los niveles, ¿no? La que le habíamos adjudicado a cada curso. Luego, la tarde antes, se ponía el instituto patas arriba, había que vaciar las aulas, sacar los pupitres, bueno, todas las aulas, ¿no? Pero en las que hacía falta. Y me preguntáis que cuál gustaba más a los alumnos, pues las semanas culturales, yo creo que las que más gustaban eran los talleres, los concursos, las exposiciones y los deportes. No voy a entrar en mucho detalle porque es imposible. Voy a poner un ejemplo de talleres, voy a poner 2 ejemplos. Uno no porque fuera de mi departamento, que bueno que también, sino porque a mí siempre me ha gustado hacer cosas que permanezcan. Las actividades fueron efímeras, pero de estas 2 que voy a hablar aún permanecen. Uno es el taller de mosaico, los veis todos los días cuando entráis en el instituto. Eso se hicieron en las semanas culturales. Les gustaba mucho a los pequeños. En principio primero y segundo debut, y luego ya fueron en la ESO, los de primero y segundo, tercero de la ESO. Y la otra actividad que también, digamos, permanece, pues son las fotos. Entonces había una asignatura que se llamaba fotografía, y yo a esos alumnos les llamaba yo los reporteros. Y ellos estaban todo el día con las cámaras de fotos, aquí de esa asignatura, y hacían fotos de todas las actividades. Yo luego esas fotos las seleccionaba, les ponía fecha, y están ahí en un departamento que yo ahora no sé cómo se llama, que están puestas en álbum, con fecha, con qué actividad era. Seguramente algunos de los profesores vuestros que fueron alumnos en aquella época no saben que están ahí, en esas fotos. Ahí guardaba yo, ahí están también, yo siempre lo he guardado todo y lo sigo haciendo, que no sé si considerarlo virtud o defecto. Los programas que se hacían para las semanas culturales, los crismas, ganadores de los concursos de crisma, en fin, de todo lo que se iba haciendo y está ahí. Entonces, por eso me he referido a esas dos actividades. Luego el último día pues era una especie de fiesta, se entregaban los trofeos. Otra de las actividades que también fueron muy exitosas era la Feria del Libro. Se hacía una Feria del Libro
los libros, entonces casi todos, muchos departamentos le mandábamos a los alumnos lecturas obligatorias y los libros les salían aquí en la feria muchísimo más baratos porque el instituto ponía una parte, la asociación de padres hacía otro descuento, el librero y entonces fue también muy exitosa. Y otras actividades así más relevantes, de la Semana Cultural, los deportes también gustaban mucho, y las exposiciones, algunas preciosas, exposición de bonsái, de belenismo, bueno, yo qué sé, se hacía de todo en la Semana Cultural, de cine, yo qué sé, de todo se hacía, porque había que ocupar la mañana para que fueran todos los alumnos. Luego, a lo largo del curso, pues... bueno, también quiero destacar las excursiones y los viajes, que se hacían mucho. Cada departamento organizaba lo suyo, ¿no? Pero a nivel así del instituto participaban más alumnos, pues los de tercero de BU, que hacían el viaje de fin de curso. Muchos años empezaron yendo a Mallorca o Canarias hasta que dijimos, no, tiene que ser cultural. Y empezaron a ir a Italia. Y luego lo hacían los de cuarto, de la ESO. Y el viaje a Madrid con los alumnos de COU, después de segundo de bachillerato, que siempre íbamos Asun y yo, y un tercer profesor que iba cambiando. ¿Recuerda algún cambio significativo en los métodos de enseñanza o en los enfoques pedagógicos que se adoptaron en el instituto? El cambio drástico fue cuando llegó la LOSE. Fueron unos años un poquito complicados. Tuvimos que adaptarnos, y sobre todo para los profesores ya que teníamos cierta edad, es que prácticamente todo era nuevo. El instituto, como instituto, cargos directivos, tuvieron que adoptar las medidas que marcaba la ley, y luego los departamentos y los profesores, ya en nuestras materias, pues también lo tuvimos que hacer. Y es que todo fue nuevo, desde el alumnado, un nuevo perfil de alumnos con otras edades, nuevo profesorado, llegaron maestros para eso, llegaron los ciclos, los profesores, que yo no sé si se llaman ciclos como dicen ahora, bueno, los ciclos, y luego con la LOSE llegaron también los ordenadores, el papeleo y la indisciplina en el centro. Tengo que decirlo porque fue así. Hasta entonces este instituto era una maravilla. Y no es que lo tenga idealizado, es que realmente era así, porque yo viví las dos etapas. Y era así. Yo aquí fui, es que yo era feliz, yo aquí, y bueno, y mucha convivencia con los compañeros. Éramos muchos de Sevilla, que veníamos en coche, ahí también se establecía mucha complicidad entre unos y otros. De hecho, muchísimo que seguimos siendo amigos de Sevilla, nos seguimos reuniendo y nos agrada muchísimo reunirnos, la amistad además es un tesoro. Y en cuanto a los cambios, que tampoco no me quiero extender demasiado, pero voy a contar una anécdota porque me parece graciosa, pero es muy significativa, de que los profesores tuvimos que partir de cero con el tema de los ordenadores. Yo no lo usé mucho, pero bueno, algo sí utilicé. Llegó el primer ordenador, un ordenador al centro, y se instaló en el departamento de Geografía e Historia, que entonces estaba al lado de la sala de profesores. Bueno, estábamos allí en la sala de profesores, y a pregunta de alguien, dijo un compañero, dice, el ratón está en el departamento, que entonces se llamaba seminario, en el seminario de Historia, y Asun, que es tan espontánea, salió diciendo, uy, un ratón, yo no entro en mi departamento. Creo que es muy significativa del cambio y del esfuerzo tan grande que tuvimos que hacer. Bueno, algunos profesores sobre todo, pero vamos, bastante. Nos dieron cursillos
incluso tuvimos que hacer varios cursillos para aprender por lo menos lo mínimo. Y los métodos, nuevos sistemas de evaluar, los alumnos yo creo que perdieron libertad, antes estaban las puertas abiertas, los alumnos, por extraño que os parezca, cuando no venía un profesor, se iban a la calle si querían, se iban al patio, se iban a la biblioteca o se iban a la calle, no había que hacer guardia. Había profesores de guardia por si pasaba algo, pero los alumnos se iban donde querían. Y luego, pues, la parte negativa es que aquí no estábamos acostumbrados a alumnos, y lo voy a decir, alumnos muy mal educados, alumnos que no tenían ningún respeto a los profesores, ni entre ellos mismos. El respeto a los alumnos, vamos, os lo diría, está en la base de la sociedad. Si no hay respeto, entonces, y eso, muy mal educados y que ocasionaban muchos problemas. Luego, en la metodología, yo ya voy a hablar de mi asignatura. Bueno, voy a decir primero que en bachillerato nunca tuve problemas de disciplina, nunca. Era por los cursos más bajos, unas faltas de educación y de respeto que llegaban a límites insospechados. Y también lo voy a decir, yo eché en falta un apoyo por parte de a quien correspondiera y que no lo tuve. Y bueno, ya en mi asignatura, pues nueva metodología, tuve que bajar a los niveles, tuve que hacer hasta lectura comprensiva en primero de bachillerato, por trabajo que cueste creerlo, y acostumbrarme a llegar a clase y fulanito, venga la traducción, porque es que el latín había que traducir latín. Yo no la he hecho, a mí no me sale, yo no tuve tiempo, yo no la he hecho, y lo hacían dos, siempre los mismos. Ibas adoptando nuevos métodos. Yo a veces decía, un poco por observación, ¿no? Y por causa-error, iba adoptando los métodos que yo creía oportunos. A veces hacía yo la traducción en la pizarra y le iba explicando. Otras veces le mandaba la misma traducción. Bueno, pues yo hoy no la hago, la trae la misma mañana. Pero claro, eso un día podía ser, pero es que si no, no se avanzaba. Otro día, bueno, voy a la biblioteca por el diccionario, venga, que a las 6 aquí en clase y yo voy dirigiendo. Entonces tuve que ir cambiando la metodología. Tuve también que dedicar varios días al uso del diccionario, pero no porque fuera de latín, sino porque es que no conocía la estructura de un diccionario. Eso antes no pasaba. Lo obvio dejó de ser obvio y se notó muchísimo, y tuvimos que adaptarnos los profesores y bueno, nos quedaba otra, claro. Y tuvimos que adaptarnos. Y ya cuando yo tuve tantos problemas, sobre todo lo de la disciplina, es lo que me mataba, empecé a pensar en la jubilación. Si pudiera regresar a un día específico de tu tiempo en el instituto, ¿cuál escogería y por qué? Voy a escoger, no me veo yo aquí en una clase, ni de actividades, ni nada. Voy a escoger dos situaciones, dos momentos muy placenteros que disfrutaba mucho. Y uno es una charla con compañeros de entonces, hoy muy amigos, en la mesa camilla de la sala de profesores. Ahí hemos pasado unos ratos buenísimos, y los recuerdo con mucho cariño y que lo disfrutábamos muchísimo. Y la otra situación, otro momento que voy a escoger es un viaje a Madrid con los antiguos alumnos y por supuesto con ASO. ¿Qué significa para usted este aniversario a nivel personal? Muchos recuerdos y espero, bueno, ya lo estamos viendo ahora, y reencuentros, es lo que para nivel personal.
recuerdo de los 25 años, de compañeros que pasaron por aquí, de alumnos, pues eso, recuerdos y reencuentros. Si pudiera describir en su instituto en una sola palabra o frase, ¿cuál sería? En una palabra me resulta imposible, porque entre otras cosas no tengo esa capacidad de síntesis. Además que yo tengo que distinguir entre, que ya he hablado de eso, pero bueno, tengo que distinguir en mi paso por el instituto, ha habido dos etapas. La primera, que voy a utilizar dos palabras, que son ilusión y felicidad. Y de ella me he llevado también amistad con compañeros, somos muy amigos, también con alumnos. En la segunda etapa, mucho más breve, siento tener que decirlo, pero decepción y ganas de jubilarme. Soy sincera. Para terminar, doña Obdulia, queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y que hayas respondido a nuestras preguntas. Si quieres añadir algo más. Bueno, pues me gustaría terminar esta entrevista haciendo como un pequeño homenaje y recordando a los miembros de esta comunidad educativa, que son historias del instituto, con los que yo conviví y que ya no están entre nosotros. Quiero tener un recuerdo con ellos. Decía un poeta, no recuerdo quién, un escritor, que la muerte definitiva llega cuando se cae en el olvido. Y no quiero caer en el olvido y quiero recordarlo. Además, excepto un profesor, todos los demás miembros se nos han ido de manera prematura y quiero tener un recuerdo para ellos. Lo voy a leer, voy a empezar por los profesores. Los profesores, Teodoro Pérez de Paz, que luchó tanto para que Araal tuviera un instituto y se independizara del de Morón. Esto era un instituto adscrito al de Morón. Y Teodoro luchó mucho y lo consiguió, que Araal tuviera un instituto de bachillerato. Fue un profesor, yo coincidí con él en los primeros años, ya se jubiló. Este profesor donó también muchos de sus libros, que tenía muchísimos, los donó a la biblioteca del centro. Y no sé si os habéis fijado, supongo que seguirá ahí, no lo sé, cuando el 25 aniversario se le hizo un homenaje y se decidió ponerle su nombre a la biblioteca del centro. Estaba allí en un azulejo, no sé si sigue estando o no. Entonces, que sepáis por qué se llama así la biblioteca. Sigo con mi amiga Mónica Gómez Salvado, que fue profesora de lengua y literatura, tan amante ella de la cultura que transmitió a sus alumnos y que realizó muchísimas actividades en el centro y compañera mía y de ASUM en tantas excursiones y viajes. Eduardo Lobato, profesor de matemáticas, que estuvo también encargado de actividades como vicedirector, estuvo también al frente de las actividades. José Antonio Sánchez, profesor de informática, que siempre lo recordaré por el apoyo que me prestó en momentos un poco difíciles para mí. Carlos Bamba, profesor de filosofía. Juan Carlos Jiménez, que fue profesor de uno de los ciclos, que estuvo muy poco tiempo en el centro. Y Reyes Adorna, profesora de lengua y tan querida por los alumnos de primero de la ESO. Tenían un especial cariño. La administrativa Virginia, colaboradora en las actividades, que hacía unos trabajos, primorosos, y la conserje Paqui. Me resulta imposible nombrar a todos los antiguos alumnos,
porque dada su juventud son más de los que parecen, lo que podría parecer. Voy a mencionar solo a dos en representación de todos ellos. Una es mi querida y brillante alumna María Illanes. Y el otro es Manuel Leal Crespo, que es mi queridísimo hijo Manolo. Y todo mi cariño, envío todo mi cariño a esas familias y siempre en el corazón.